Dentro de lo que son las reacciones químicas, la clase anterior explicamos lo que fue cómo ocurren las reacciones químicas. Si recuerdan, hablamos de reacciones exergónicas, reacciones endergónicas. Esas son ejemplos de reacciones químicas. Pero dentro de lo que son reacciones químicas importantes en la vida, hay dos que voy a explicar, que son basadas en lo que está en el módulo, que son la fotosíntesis y reacciones de respiración celular como tal. Las reacciones de fotosíntesis y respiración celular básicamente son reacciones que tienen que ver con la vida en el aspecto de que generan algo que se llama energía. La clase anterior explicamos el concepto de energía. El concepto de energía básicamente está relacionado a lo que es realizar un trabajo. Pero cuando tú realizas un trabajo, tú tienes que tener una fuente de energía, la cual impulse a las células, en este caso, a que realicen todas sus actividades metabólicas, lo que involucra un trabajo. Entonces, esos dos contextos tenemos que ver el aspecto de fotosíntesis y el aspecto de respiración celular dentro de la célula. Entonces, ese es el tema que vamos a comenzar a explicarle y del cual pues se le ha asignado el último trabajo o la última asignación basado en el aspecto de examen trimestral, es el desarrollo de una serie de preguntas y de una serie de enunciados basados en este aspecto de respiración celular y fotosíntesis. Entonces veamos qué es el concepto de respiración celular y fotosíntesis. La fotosíntesis, pues, obviamente es un proceso bioquímico que ocurre en las plantas, o sea, en células vegetales. Como tal, la fotosíntesis es una reacción química, como tal, en la cual las hojas de los árboles, que es el órgano encargado de hacer la fotosíntesis, en la hoja, pues existen una serie de organelas celulares que se llaman cloroplastos, las cuales tienen un pigmento específico que se llama clorofila, en la cual se capta el dióxido de carbono en presencia de agua, más la energía lumínica, o sea, la energía del sol, y esa reacción química genera un acontecimiento en el cual se elabora como producto final moléculas energéticas, en este caso glucosa, y por ende se libera algo que se llama oxígeno dentro del proceso de la fotosíntesis. Entonces, como una reacción química como tal, es una reacción en la cual estos procesos involucran la presencia de compuestos químicos como reactantes, en este caso dióxido de carbono y agua, y se obtiene un producto que sería la glucosa y el oxígeno. Entonces, es una reacción en la cual, pues, además de ser sumamente importante para las células vegetales, es sumamente importante para los seres vivos porque sencillamente esta molécula que está aquí, que se llama oxígeno, es la cual ahorita mismo todos los seres vivos estamos consumiendo. Entonces, la reacción de la fotosíntesis en el aspecto de valoración de vida, las plantas, las hojas de los árboles son de vital importancia. ¿Cómo ocurre este proceso? Ahí vamos. Ocurre primero que todo, pues a nivel de los procesos de generación. Hay que recordar de que las células vegetales, como las células animales, pues una de las condiciones que hay en similitud es el hecho de que hay una fábrica la cual descompone o transforma esas sustancias energéticas y se obtiene algo que se llama adenosíntrifosfato, o sea, esta molécula que está aquí en amarillo que se llama ATP. Entonces, esa molécula es una molécula energética porque al romper los enlaces de fósforo de la molécula, esos enlaces liberan energía y esa energía es la que impulsa a su vez que los procesos metabólicos en cada una de las células animales o vegetales se lleve a cabo. Entonces, como tal, es importante. Ahora, una diferencia sería el hecho de que la célula vegetal pues tiene cloroplasto y más en el caso de la célula animal pues no existe como tal esa organela que se llama cloroplasto, la cual hace la fotosíntesis. Sin embargo, la mitocondria sí es una organela en común tanto en célula vegetal como en célula animal.
Bien. Entonces, en las hojas, tomando en cuenta los procesos a nivel celular, las hojas pues tienen una serie de estructuras. Si nosotros tomásemos una hoja y la vemos al microscopio, vamos a observar de que existen partes específicas, por ejemplo, la parte de la cutícula, la parte de la epidermis, de la dermis, en la cual pues el arreglo celular de cada una de estas células pues involucra una especie de jugos en las cuales pues se lleva a cabo los procesos de la fotosíntesis. Ahora, dentro de este arreglo pues existen estas estructuras que se ven aquí que se llaman los cloroplastos. Como vemos aquí, cada una de estas células vegetales, a su vez entonces se logra observar lo que son los cloroplastos y se ve de color verde, que es la clorofila, después en la cual ocurren entonces los procesos de transformación y reacciones químicas. Entonces, a nivel de cloroplasto, también existen otras estructuras importantes como la estoma, que está ubicado en la parte de abajo, o en la parte del envés de la hoja, la cual entonces tiene funciones de permitir la difusión de gases. Entonces, como reacción química, existen entonces, dentro de lo que es las reacciones de la fotosíntesis, existen reacciones dependientes de la luz, en la cual, para que inicie el proceso fotosintético, se necesita de los rayos solares para que activen el pigmento que se llama clorofila, y este lleva a cabo entonces el proceso de transformación. Como producto de las reacciones dependientes, entonces se liberan en forma gaseosa lo que es el oxígeno. Y las reacciones independientes de la luz, que entonces involucra una parte de una enzima, en la cual pues se comienzan a utilizar moléculas transportadoras, en este caso, pues el NADPH, que tiene que ver mucho con la reacción de transporte. Entonces, en este esquema podemos ver la síntesis de cómo se lleva a cabo las reacciones químicas a nivel de fotosíntesis. Primero, las reacciones dependientes de la luz, el término se atribuye a que para que ocurra el proceso de fotosíntesis se necesita de los rayos luminosos, ¿verdad? Para que activen el pigmento clorofila. De ahí entonces la molécula del agua se fragmenta, se descompone y se liberan en forma entonces el gas, que es el oxígeno, que es el que consumimos todos los seres vivos. Eso a su vez involucra que ocurran también las reacciones independientes. No necesariamente se llama independiente por el hecho de que no necesita luz, sino que, o reacciones oscuras, sino es que realmente en el proceso de la transformación o de la fórmula química o de la reacción química ya no se necesita de los rayos solares. Los rayos solares se necesitan es cuando se activa el proceso. Una vez se activa, ya la segunda fase no necesita de rayos solares, por lo tanto se llama independiente de la luz. Entonces ocurre en el estroma y es cuando el dióxido de carbono entonces sufre una transformación y se asocia a otras sustancias químicas y se produce entonces la glucosa, la molécula de glucosa, que es la que le sirve de alimento o portadora de energía a lo que es las hojas o en las plantas para todos los procesos metabólicos de la planta en sí. Entonces, dentro de lo que es las reacciones fotosintéticas, existe algo que se llama reacciones dependientes de la luz, ¿verdad? En la cual, dentro de la clorofila, del cloroplasto, entonces se da un componente, el cual, como vemos aquí en este esquema, la molécula, aquí este es cuando ocurren las reacciones dependientes de la luz. Esto es, los rayos solares activan la molécula de glucosa, de clorofila, y eso genera una serie de transformaciones en la cual la primaria va a ser la transformación de la molécula del agua, la fragmentación y liberación entonces de moléculas de oxígeno. Eso involucra que hay liberación de electrones y de protones, o sea, cargas eléctricas positivas y negativas, que a su vez van a generar un gradiente en el cual se conoce como cadena de transporte de electrones. Y eso hace que entonces esos protones y esos electrones generen una bomba dentro de la misma estructura celular y genera entonces un ciclo que se conoce como el ciclo
se crea. Ese ciclo, sencillamente, es cuando esas moléculas comienzan a generar entonces la activación para que la molécula de glucosa se transforme, se sintetice y se forme finalmente este compuesto químico, C6H12O6, o sea, glucosa. Cuando ocurren estos procesos, a nivel de laboratorio podemos hacer y podemos evidenciar que eso ocurre, o sea, la reacción química en las plantas. Podemos tomar, por ejemplo, una hoja verde, colocarla en agua, pero con el bicarbonato de sodio y se coloca al sol. Y vamos a observar que la hoja va a comenzar a formarse unas burbujitas hacia alrededor de la hoja, lo cual es indicativo de que está ocurriendo la fotosíntesis. ¿Qué son estas burbujas que se forman aquí? Son moléculas de oxígeno. Entonces, el bicarbonato lo que hace es que marca la formación de la molécula de oxígeno y por eso queda en evidencia la reacción de fotosíntesis dentro de las plantas, o sea, dentro de las hojas. Es un proceso bastante complejo, también se le llama, el ciclo de C3 también se le llama el ciclo de la fijación de carbono, porque sencillamente involucra un proceso en el cual las moléculas de dióxido de carbono, que son 6 moléculas, se necesitan 6 moléculas de dióxido de carbono para formar una molécula de glucosa. Entonces es un proceso bastante complejo en el cual hay una activación a nivel energético, en la cual, como vemos, utiliza la molécula energética ATP, y eso genera entonces la formación final de la molécula de glucosa. Entonces, para que se forme una molécula de glucosa, se necesitan 6 moléculas de dióxido de carbono. ¿Quién tiene esa molécula de dióxido de carbono? Bueno, todos los procesos bioquímicos que involucran la respiración celular, o sea, cada vez que nosotros respiramos, tomamos oxígeno, liberamos dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono en forma de gas se acumula y es captado entonces por las hojas. Igual bajo otros procesos de liberación de dióxido de carbono. Si no existen árboles, si no existen hojas que tengan suficiente capacidad para captar el dióxido de carbono, sencillamente, uno, ese dióxido de carbono se va a acumular en la atmósfera. Dos, no ocurre fotosíntesis, por lo tanto no hay oxígeno en lo que es el entorno del planeta. Entonces eso involucra un cuidado que debemos tener con los árboles, las plantas, porque realizan este proceso tan importante que se llama fotosíntesis. Bien, esta es una reacción bioquímica, es una reacción química que solamente ocurre en plantas, pero también puede ocurrir en todas aquellas estructuras celulares o células que tienen clorofila, que tienen cloroplasto. Entonces también puede ocurrir en algas, en cierto tipo de algas. Vamos entonces a explicar el otro tipo de proceso de reacción química, pero ahora enfocado en células animales. Es un proceso mucho más, también es complejo, pero tiene que ver mucho con las reacciones en las cuales nosotros nos alimentamos. Normalmente, todo lo que consumimos tiene que ser transformado para que las células de nuestro cuerpo lo capten. O sea, nosotros nada más aprendemos de que tenemos que ingerir cierta cantidad de alimentos, que esos alimentos nos dan carbohidratos, nos dan lípidos, nos dan energía, pero no hemos llegado al punto de entender cómo ocurre ese proceso. Bueno, ese proceso es bastante complejo e involucra la formación también de moléculas de ATP, ¿sí? Para que ocurra ese proceso. Entonces, es de la reacción química en general que se le conoce como respiración celular, ¿sí? ¿Quiénes realizan la respiración celular? Todas las células animales, todos los animales, desde perro, la gallina, la vaca, nosotros como especie humana, un elefante, todo lo que tenga célula animal hace este proceso de respiración celular en una organela que se llama mitocondria. Entonces, ¿cómo ocurre? Bueno, se toma una molécula de glucosa en presencia de 6 moléculas de oxígeno y ocurre la transformación de estas moléculas en la cual se liberan 6 moléculas de dióxido de carbono más moléculas de agua y la liberación de adenosín trifosfato, o sea, ATP. Esa es la reacción química de lo que es la respiración celular. ¿Cómo ocurre? Bueno, veamos cómo ocurre.
se da en dos procesos. Uno que se llama glucólisis y la otra se llama respiración celular. Veamos el esquema. Por cada molécula de glucosa que nosotros tenemos en nuestro cuerpo a través de la alimentación. ¿De dónde sale esta molécula de glucosa? Bueno, si comemos diferentes tipos de alimentos, el alimento que sea, ese alimento es procesado en nuestro cuerpo, luego es absorbido, se transforma ya sea en carbohidratos, proteínas, lípidos, grasas, diferentes tipos de sustancias, pero esas moléculas, ellas parcialmente van a ser transformadas a glucosa. La molécula de glucosa como tal, o sea, el C6H12O6, no puede ingresar directamente a las células de nuestro cuerpo. Para hacerlo, tiene que sufrir un proceso de transformación. Y ese proceso de transformación se llama respiración celular, que se da en dos fases. La primera se llama glucólisis. El lisis, glucólisis, lisis significa descomponer, transformación. Entonces, gluco es glucosa, glucólisis, o sea, la molécula de glucosa se descompone. ¿En cuánto se descompone? Se descompone en una molécula que se llama piruvato. Esa molécula de piruvato, entonces ya es una molécula mucho más, digamos, es más sencilla. Ya no es tan compleja, estructuralmente, en forma química, no es tan compleja. Entonces, la glucólisis se da dentro de lo que es la estructura celular en cada una de nuestras células y ocurre entonces que se libera piruvato. Si nuestras células tienen suficiente oxígeno en nuestro cuerpo, entonces esas moléculas de piruvato van a hacer el segundo proceso de transformación, que se llama respiración celular, en la cual, de igual forma, se necesita oxígeno, ¿verdad? Para que ocurra, se liberan moléculas de agua y se genera entonces energía, que se conoce como ATP, o sea, adenosín trifosfato. Por cada molécula de glucosa que entra a nuestro cuerpo y sufre este proceso, como estamos explicando aquí, de glucólisis, luego entra respiración celular, se libera dióxido de carbono y se libera de 34 a 36 moléculas de ATP. Ese es el proceso general. Siempre y cuando dentro de la célula ocurran todos los medios adecuados. ¿Cuáles son los medios adecuados? Que la célula esté estable y que sobre todo exista suficiente cantidad de oxígeno. De darse el caso de que las células no tengan suficiente cantidad de oxígeno y está iniciando todo el proceso que estoy explicando, si no hay suficiente cantidad de oxígeno, entonces la molécula de glucosa sufre glucólisis, se forma el piruvato, pero como no hay suficiente cantidad de oxígeno, ocurre algo que se llama fermentación. Si hay fermentación y estamos hablando de una célula animal, o sea, en el caso de nosotros, entonces ese proceso final va a producir un ácido que se llama ácido láctico. Y ese ácido láctico queda almacenado en nuestros músculos. Este proceso es importante porque es el responsable de que cuando hacemos ejercicio y no estamos acostumbrados a hacer ejercicio, actividad física, y comenzamos a hacer ejercicio, lo normal es que siempre en alguno de estos ejercicios, siempre vamos a estar respirando de una forma inadecuada, porque no estamos acostumbrados. Entonces, comenzamos a respirar y no va a llegar suficiente cantidad de oxígeno a nuestras células de forma normal. Entonces, cuando eso ocurre, entonces sucede que ocurre fermentación y se forma ácido láctico. Ese ácido láctico es el responsable entonces de que al día siguiente de haber hecho ejercicio, sentimos que nuestros músculos están adoloridos, que no podemos ni caminar bien. Entonces, eso se debe a que no respirábamos de forma normal, no le dimos suficiente cantidad de oxígeno a nuestras células, a nuestros músculos, y por lo tanto, esas células transformaron glucosa, hicieron glucólisis, llevaron a la molécula de piruvato, pero no siguió el proceso normal. Se interrumpió porque no había oxígeno en la célula. Entonces, ¿qué hizo la célula? Bueno, como no hay oxígeno, yo voy a hacer fermentación.
Y producto de esa fermentación, entonces se forma esto, ácido láctico. Eso en el caso de las células animales. Si se da el caso de células vegetales, entonces, que no hay suficiente oxígeno en las células, el hombre descubrió que al colocar glucosa y colocar ciertos tipos de sustancias o microorganismos y que no exista suficiente cantidad de oxígeno, entonces va a ocurrir la fermentación y va a producirse entonces etanol más dióxido de carbono. Y este etanol es el principio básico para la elaboración de vinos, para la elaboración de alcoholes, diferentes tipos de alcoholes o productos, o de las cervezas. Por eso es que cada vez que se destapa un producto que sea de origen fermentativo, siempre se libera una especie de gas. Y ese gas, cuando se destapa una cerveza, siempre se escucha que como que se libera un gas. Ese es dióxido de carbono. Entonces, este es otro proceso de reacción química que ocurre a nivel de las células. Entonces, como vemos, es importante. Ahora, de darse el hecho de que ocurra en presencia de oxígeno todo el proceso en células animales, o sea, en nosotros, entonces se lleva a cabo el proceso de la glucosa, o sea, la molécula de glucosa, una molécula de glucosa va a necesitar 2 moléculas de ATP y se va a formar una sustancia nueva que se llama bifosfato de fructuosa. Esa sustancia que se llama bifosfato de fructuosa, entonces, bajo la acción de ciertas enzimas, se va a transformar en una sustancia que se llama G3P, que se obtiene energía y se forman entonces 2 moléculas de piruvato. Esas 2 moléculas de piruvato, entonces, como hay suficiente cantidad de oxígeno, entonces la molécula inicia un proceso en el cual se le conoce como respiración celular y a nivel de una estructura que se llama mitocondria, entonces aquí en las crestas de la mitocondria, esta es una célula animal, las células que forman nuestro cuerpo. Y estos frijolitos que se ven aquí son las organelas que se llaman mitocondria. Entonces, aquí en esta mitocondria es la responsable de que el piruvato entonces se transforma a otra sustancia. Finalmente, dentro de ese proceso, se van a dar una serie de reacciones bioquímicas donde el piruvato se va a transformar y se va a liberar a lo que se llama acetilcoenzima A y inicia un proceso bioquímico que se llama ciclo de Krebs. Ese ciclo de Krebs no es más que un movimiento en forma resumida de iones a nivel de lo que son cargas positivas o dependiendo del proceso, y finalmente se liberan entonces dióxido de carbono dentro de todo el proceso. Entonces, estas son reacciones químicas que ocurren a nivel de las células animales, siempre y cuando dentro del proceso de las reacciones exista suficiente cantidad de oxígeno. ¿Y cuándo ocurre este proceso? Este proceso ocurre todos los días en cada una de las células de nuestro cuerpo. Si de llegar al proceso, después que nos alimentamos y no hay suficiente cantidad de oxígeno, entonces va a ocurrir la fermentación y se forma entonces en lo que es el lactato o ácido láctico que se almacena entonces en nuestros músculos. Y ese almacenaje, la única manera de eliminarlo, porque es un ácido, la única forma de eliminarlo es nuevamente que la célula se active, haya suficiente cantidad de oxígeno y el proceso continúe. De lo contrario, se almacena. Y si se almacena, entonces va a ser una sustancia tóxica en el músculo que causa entonces un desequilibrio a nivel metabólico. Pero si consumimos la cantidad de alimentos necesaria en nuestro cuerpo de una forma adecuada, regulada, pues todo se va al final del proceso, de todo lo que es la alimentación, al final, para que las células trabajen bien, se necesita glucosa. Esa glucosa es la que entonces
activa una serie de procesos a nivel del ciclo de Krebs y demás, y finalmente se obtienen 32 o 34 moléculas de ATP. Y esas ATP son las que generan y hacen un ciclo, o sea que el ciclo jamás va a dejar de funcionar. Y por eso tenemos energía en nuestro cuerpo. Si tenemos energía, entonces podemos realizar un trabajo. Si realizamos un trabajo, podemos hablar, podemos caminar, podemos dormir. Nuestro corazón tiene actividad metabólica siempre. Por eso el corazón siempre está en constante trabajo. Por eso nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo, jamás deja de funcionar, salvo pues que exista una carencia de oxígeno. Ya cuando una célula, tan solo una célula, que deje de percibir suficiente cantidad de oxígeno, deja de hacer todo este proceso de reacción química. Al hacerlo, la célula muere. Entonces, imaginémonos que los millones de células que tenemos, si una de ellas o un grupo de ellas dejan de tener suficiente cantidad de oxígeno, obviamente cada una va a morir. Y por ende el tejido, por ende el órgano, y finalmente entonces tendremos una afectación metabólica. Entonces, es importante conocer las reacciones bioquímicas porque sencillamente las hemos enfocado tanto en células animales como en células vegetales para que veamos la importancia que tiene a nivel de respiración celular y a nivel de lo que es la fotosíntesis. En el taller que se le ha asignado sobre este tema de reacciones químicas, deben contemplar el hecho de que van a responder una serie de enunciados tomando en cuenta lo que son reacciones exergónicas, reacciones endergónicas que explicamos en la clase anterior, y que deben completar entonces preguntas de análisis, por ejemplo, ¿qué importancia tienen las moléculas de ATP? ¿Cuál es la diferencia entre una reacción química, una reacción a nivel de respiración celular y la de la fotosíntesis? Entonces, ahí deben tomar de referencia los enunciados que aparecen en el módulo para que puedan contestar entonces dichas preguntas. Bien. Entonces, estos son el tema de reacciones químicas basado en los aspectos de cómo las células o cómo nuestro cuerpo ocurren una serie de procesos a nivel metabólico dentro de lo que es nuestro cuerpo. Otro aspecto importante dentro de lo que son las reacciones metabólicas, vamos a explicarle, faltaba esta parte, es el hecho de que las células de los músculos cambian de la parte de fermentación a la celular en un medio aeróbico. ¿Qué es un medio aeróbico? Un medio aeróbico, una reacción en la cual se necesita de moléculas de oxígeno. Un medio anaerobio es entonces cuando ocurren en ausencia de moléculas de oxígeno. Entonces, en la parte de lo que es la mitocondria, que es la organela responsable de realizar todos los procesos metabólicos, se da el caso de que hay reacciones en las cuales se necesitan, como vemos aquí, de transportadores o de medios en los cuales las cargas eléctricas, positivas o negativas, se vayan transportando. Entonces, eso se le llaman transportadores de electrones. Entonces, dentro de esos transportadores de electrones tenemos estos que se llaman el NADPH o el FADPH, que son transportadores de electrones. Ahora, para que ocurran estos procesos metabólicos es necesario algo importante, oxígeno. Si no hay oxígeno, entonces sencillamente las células comienzan a hacer un trabajo que no es normal, que se llama fermentación. Entonces, en el caso de la fermentación, enfocándome a células vegetales, la fermentación en células vegetales involucra la elaboración del etanol. Y este es el proceso y esta es la reacción. Por cada molécula de glucosa, recuerden que la molécula de glucosa, ¿cuántos átomos de carbono tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso la fórmula es C6. Entonces, la molécula de glucosa tiene átomos de carbono, 6 átomos de carbono, sufre la glucólisis, o sea que se descompone en 2 moléculas de carbono, en 2 moléculas, las cuales cada molécula tiene 3 átomos de carbono, lo cual se conoce como piruvato.
Entonces, en ausencia de oxígeno, el piruvato comienza a hacer un proceso bioquímico que se llama, o una reacción química que se llama fermentación. Y producto de esa fermentación, entonces se obtiene etanol. El etanol tiene 2 átomos de carbono en su estructura química y finalmente de estos 3 átomos de carbono que estaban acá, uno se libera y se asocia con átomos de oxígeno. Y se forma entonces lo que se llama dióxido de carbono. Por eso es que cada vez que ocurre la fermentación, que un ejemplo viene siendo en el caso de las levaduras, cuando se toma la harina y se hacen en diferentes tipos de productos. Normalmente cuando la harina comienza a inflarse o se nota que aumenta de tamaño, es sencillamente porque la levadura está tomando las moléculas de glucosa que hay presentes o los carbohidratos presentes en este medio y como es un medio anaerobio, o sea que no hay oxígeno, las células, en este caso estos microorganismos, toman a esa glucosa, ocurre la fermentación y por eso entonces como que aumenta. Entonces, si notamos la harina y usted hace un corte, usted va a ver que van a haber pequeñas burbujas. Eso es dióxido de carbono. Entonces el hombre descubrió que no solamente en el mecanismo de fermentación se pueden trabajar, no solamente haciendo las levaduras en el aspecto de la masa del pan y demás, sino que también descubrió que a través de la fermentación a gran escala se pueden obtener diferentes tipos de productos en los cuales se puede obtener vinos o se pueden ocurrir en la fermentación para obtener cervezas o diferentes tipos de productos. Entonces, es importante que conozcamos ese aspecto de las reacciones químicas. Eso en el caso cuando se elabora etanol. Si estábamos hablando de fermentación, pero a nivel de células animales, entonces el proceso involucra que por cada molécula de glucosa que esté en nuestro cuerpo, va a ocurrir glucólisis, pero como es un medio en el cual no hay oxígeno, entonces, ¿qué hacen nuestras células de nuestro cuerpo? Comienzan a elaborar el piruvato, pero ocurre fermentación. Y entonces se forma este ácido que se llama ácido láctico o lactato. Este ácido se almacena en los músculos y es el responsable de cuando hacemos alguna actividad física y no tenemos suficiente o no brindamos suficiente cantidad de oxígeno o no respiramos de forma adecuada, entonces nuestras células comienzan a hacer este proceso químico que se llama fermentación. Y eso genera esta sustancia química que se llama ácido láctico y queda almacenada en los músculos. Y eso causa un tipo de malestar a nivel de nuestro cuerpo porque da una sensación de dolor, porque el músculo está, digamos, invadido de esta sustancia química que es el ácido producto de la fermentación. Entonces, lo recomendable a la hora de hacer ejercicio, sea cual sea, es la de siempre tratar de respirar de forma adecuada para que todos nuestros músculos, todas nuestras células puedan hacer lo normal. Y lo normal que viene siendo, lo normal es que cuando el cuerpo dice, bueno, necesito energía, entonces usted comienza a respirar de forma normal, las moléculas de glucosa almacenadas en nuestro cuerpo, ya sea en forma de lípidos o grasas, comienzan a ser transformadas, ocurre la glucólisis, se forman las moléculas de piruvato. Como hay suficiente oxígeno y usted está respirando bien, entonces el piruvato va a ingresar a la parte interna de la célula, o sea, a la organela que se llama mitocondria. Como usted está respirando y hay suficiente cantidad de oxígeno, entonces, por ende, se va a liberar moléculas de ATP, se va a liberar moléculas de agua y se va a liberar dióxido de carbono. Entonces, cada vez que nosotros hacemos respiración celular, estamos respirando, liberamos dióxido de carbono, pero también liberamos agua en forma de vapor. Y prueba de eso es que si usted agarra, por ejemplo, un espejo y usted lo coloca debajo de sus fosas nasales, usted respira varias veces, usted va a notar que el espejo queda empañado. Y ese empañamiento en el espejo, ¿qué viene siendo? Vapor
de agua. O sea que nosotros transpiramos, respiramos agua, pero en forma de vapor. Bien, entonces estos son ejemplos de las reacciones químicas importantes en nuestro cuerpo. Este PowerPoint, tanto de fotosíntesis como de respiración celular, está en la plataforma, a que usted puede descargarlo y puede obtener la información y puede desarrollar los talleres que están en el módulo. De igual forma, en el módulo están explicados los procesos que estamos explicando acá, están de forma literal y también están algunos esquemas que les pueden ayudar a desarrollar los talleres correspondientes al tema de reacciones químicas. Y también pueden irse a la plataforma y este PowerPoint también está para que se les ayude pues a la hora de desarrollar algún tema o las preguntas que están en el módulo.